El pesar de Casa América Cataluña por el accidente habido hoy en este vuelo Barcelona-Düsseldorf, en el cual habrían fallecido 150 personas. En fin, lamentar esta tragedia y continuar con nuestro acto, que precisamente habla del valor de la vida y que recuerda concretamente en el 24 de marzo de 2015, que es hoy el 39 aniversario del golpe militar de la Junta del general Videla, que luego gobernó durante tantos años y que provocó la desaparición de 30.000 personas. Cada año la Plataforma Argentina contra la Impunidad, con el pleno apoyo de Casa América Cataluña, de la Embajada de Argentina en Madrid y del Consulado de Argentina en Barcelona, celebra este acto porque pensamos que recordar es el mejor antídoto contra el olvido. Este es el tema. Por este motivo, hoy organizamos esta conferencia titulada Exilio y asilo político, y tenemos este año el gran honor y el gran placer de poder saludar el que algunos le conocen como el Oscar Schindler en Argentina. Disculpe por este apodo recurrente. Él es Enrico Calamai, excónsul italiano en Argentina. También lo fue en España, Afganistán y Nepal. En la mesa aprovecho enseguida para saludar también a Andrea Lolicato, antropólogo urbano, gracias por estar aquí, y a Fernando Molina, de la Plataforma Argentina contra la Impunidad. Unas breves líneas solo para apuntarles quién es esta persona, que es Enrico Calamai. En Buenos Aires vivió entre 1972 y 1977, de forma que residía en la capital argentina cuando tuvo lugar el golpe de Estado en 1976. Calamai ayudó a salir del país a más de 300 perseguidos. En otras fuentes se habla de 500. Nosotros pensamos que ya salvar una sola vida son palabras mayores. Se trata de muchas personas y él nos contará el valor que tuvo y cómo consiguió esta hazaña. También decirles que en Italia Calamai colaboró con su testimonio contra 8 militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad, y que posteriormente, en el 2004, el señor Calamai recibió la Cruz de la Orden del Libertador San Martín en el grado de comendador que otorga la República de Argentina. Solo para citar algunos de los reconocimientos que ha recibido. Por lo que se refiere a Andrea Lolicato, es doctor en antropología urbana, y él está aquí porque su tesis doctoral trata sobre su investigación de su tesis doctoral sobre el exilio argentino y la profundización de las trágicas consecuencias del golpe cívico-militar en Argentina. Sin más, les dejo con Fernando Molina, que hará una breve presentación también, y les agradezco mucho su presencia aquí. Y adelante, por favor. Bueno, vamos a también agradecer a Casa América el apoyo de siempre y las facilidades que nos da para estas actividades conmemorativas. Hoy es 24 de marzo y se cumplen 39 años del último golpe de Estado que asoló Argentina. Más o menos en el mismo marco de esta conmemoración en Argentina, este es un acto por la memoria, para seguir buscando la verdad y la justicia. La memoria no es solo pensar en el pasado o recordar el pasado, sino también es iluminar el presente con las experiencias vividas en el pasado. Ahora vamos a hablar de exilio, que según la Real Academia de la Lengua Española es la separación de una persona de la tierra en que vive. Pilar Calaveiro, que es una investigadora de la represión y de las formas autoritarias y dictatoriales públicas que toman a veces los estados, describió
a la Argentina de la dictadura como un gran campo de concentración. O sea, todos estábamos prisioneros dentro de las fronteras, con lo cual el exilio, la salida del país, fue la manera de salvar la vida de miles y miles de personas. En aquellos años 76 en adelante se llegó a estimar en 1 millón de personas los exiliados que habían salido del país. Son cifras que se comentaban, que las hablábamos entre nosotros, son estimaciones, es casi imposible calcularlos, la cifra real. Y en Barcelona se llegó a estimar en 150.000 las personas que nos refugiamos aquí, que nos exiliamos aquí, y que desde entonces estamos aquí trabajando por la memoria, la verdad y la justicia, aunque claro, evidentemente somos menos porque muchos han retornado y algunos compañeros mayores nos han dejado también. Enrico Calamay lo ha presentado muy bien la compañera, y entonces su participación va a consistir en relatarnos su experiencia y explicarnos un poco cómo funcionó en aquellos años el consulado italiano en Buenos Aires y la embajada italiana, y a su vez nos acompañará con algunas reflexiones de esos años y con algunas reflexiones sobre las situaciones actuales de los derechos humanos, porque él integra el Comité de Justicia para los Nuevos Desaparecidos, que se dedican al apoyo y a la denuncia de los casos de las víctimas de la inmigración actual hacia Europa. Los miles de muertos y desaparecidos que intentando llegar al sueño europeo desde la cercana África o desde el cercano Oriente. Andrea Olicato es, como dijo ella, doctora en antropología urbana y nos va a explicar cómo se formaron y cómo funcionaron las redes de los argentinos en el exilio. Cómo trabajábamos primero para encontrarnos, vincularnos entre nosotros, contenernos en muchos casos, colaborar con los que estaban llegando y fundamentalmente denunciar la situación que vivía el país bajo el régimen de la dictadura militar. Esas redes, él nos las va a explicar desde un análisis más riguroso. Nosotros las vivíamos espontáneamente y las seguimos viviendo espontáneamente sin darnos cuenta a veces cómo funcionamos. Entonces le dejo la palabra a Andrea, que nos va a explicar sobre su tesis. Además quiero mencionar las adhesiones de COSOFAM y de la Mesa de Trabajo y Reflexión de Barcelona, y destaco la presencia de Aldo López y Mariana Ripari del Consulado Argentino en Barcelona, que están aquí apoyándonos en esta actividad. Muchas gracias, los dejo con Andrea Lolicato. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer al organizador de este evento, la Plataforma Argentina contra la Impunidad, y a Casa América Cataluña por invitarme a participar. Y la verdad que para mí es un gran orgullo poder hablar en este acto en un momento tan importante como esta conmemoración del 24 de marzo. Y voy a explicar un poco mejor cuál fue el objetivo de mi tesis doctoral, que fue un poco de evidenciar la presencia, el funcionamiento y los efectos de las redes transnacionales de activistas y militantes políticos argentinos entre la ciudad de Barcelona, Roma y varios centros de Argentina. Fue, por lo tanto, digamos, un estudio multisituado y que ha contemplado, digamos, una observación de este fenómeno en ese momento, o sea, entre 2007 y 2011, y al mismo tiempo hemos contemplado un poco una reconstrucción histórica de un poco de todas estas dinámicas a partir justamente de la época del exilio. Y los exiliados, entonces, digamos, en este discurso, a pesar de no haber sido los únicos actores sociales implicados, ya que el fenómeno que he estudiado incluye, creo que no funciona mucho. ¿Hola? Sí.
incluye, sobre todo en Roma, también una parte importante de los llamados exiliados económicos. Pero bueno, los exiliados políticos tienen definitivamente un papel central, tanto por su larga trayectoria como por la intensidad de la acción, ¿no? Bueno, voy a tener, no voy a hablar mucho, entonces un poco, no voy a hacer un discurso de reconstrucción de todos los eventos, que sería larguísimo, imposible hacer ahora, ¿no? Y entonces un poco he pensado de centrar esta comunicación un poco en una reflexión sobre algunos de lo que son los elementos que he identificado como más característicos de la acción política desde el exilio, ¿no? Y haré un poco más referencia a la dinámica del exilio en Roma, así que también pueda de alguna forma introducir un poco la charla de Enrico Calamai. Pienso que, no sé, en primer lugar, merece la pena evidenciar que tanto en Barcelona como en Roma la gran mayoría de las acciones del exilio se concentra en dos épocas, ¿no? Que son, en un primer momento, la época propiamente del exilio, y luego ya a lo largo de los años 90, en esta época que coincide un poco con el 20 aniversario del golpe, y un poco todo este proceso de reactivación, de activación de los juicios aquí en Europa, y que han visto España e Italia como dos centros muy importantes, ¿no? Dos focos centrales. Bueno, el exilio argentino y también la relación entre los exiliados es un tema muy complejo, ¿no? Yo la verdad que considero muy difícil poder, no sé, hablar de esto, ¿no? Me da incluso un poco de... Y entonces un poco también argumentar esta periodización que propongo, que os he propuesto en estos dos momentos, un poco es difícil, ¿no? Porque también incluye toda una serie de factores, el retorno de los exiliados después del cierre de la dictadura, la incorporación de ellos, de algunos de ellos dentro de un discurso político local de aquí, por ejemplo de Italia, o por ejemplo todo el tema del duelo, que cada uno ha desarrollado así como individualmente, ¿no? Pero digamos que a pesar de esto, digamos, hay un elemento que considero como muy central, ¿no? en la definición de esta periodización. Digamos que en estas dos épocas las movilizaciones que se hicieron aquí en Roma como que han representado una herramienta como muy importante para lograr, o para intentar por lo menos romper una situación, digamos, bloqueada que se había creado en Argentina. Y ya que, digamos, esta situación bloqueada en un primer tiempo debido evidentemente a la acción de los mismos militares, mientras en la segunda época, hacia mediados de los años 90, digamos, más bien debido a la promulgación de las leyes de impunidad, ¿no? que de alguna forma habían impedido que se pudiera desarrollar un proceso de enjuiciamiento de los responsables de los crímenes del régimen militar. Entonces, digamos que en este sentido, yo creo un poco que los exiliados hayan un poco irrumpido dentro de
la escena política del país, de Argentina, digamos, según un modelo que se conoce en antropología, en los estudios de transnacionalismo político, que es un poco el enfoque desde que he observado un poco mi trabajo de campo, el análisis. Y digamos, este modelo un poco que evidencia que en ciertas situaciones en las que hay un Estado usurpador, que una serie de actores políticos no institucionales locales que no consiguen hacer pasar sus reivindicaciones, pues entonces estos actores políticos locales de Argentina en este caso buscan como una sinergia con una serie de actores políticos en el exterior, ¿no? Que en este caso son encabezados por los grupos de exiliados, ¿no? Entonces esos grupos de presiones en el exterior van un poco haciendo un trabajo digamos de tratar de transmitir estas reivindicaciones a las instituciones de los países de acogida y también a todos los organismos internacionales, ¿no? Para hacer de manera que se forme como una suerte de boomerang, ¿no? Que estas instituciones poderosas internacionales puedan de alguna manera obligar al Estado usurpador en Argentina a digamos, contestar un poco a las demandas de los movimientos sociales de allí, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esto, de este modelo, un poco, yo creo que un poco la esencia de este mecanismo de redes reticulares que he estado investigando en estos años, reside un poco en esa capacidad de generar diferentes vinculaciones entre los grupos de exiliados y los movimientos sociales de Argentina, ¿no? Y esto, ¿de qué manera? Por un lado, amplificando sus pedidos en la escala internacional, pero también abriendo como una serie de vías políticas alternativas a la que se plantean desde allá, que pueden haber digamos, potenciado el impacto de su acción en Argentina, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esto he tratado un poco de organizar el discurso digamos, en la que son el tipo el repertorio de acciones que a lo largo de estos años han puesto en marcha los colectivos de exiliados, ¿no? Que es un repertorio muy articulado, que, digamos, son acciones, un repertorio en lo que los exiliados han desarrollado un papel más o menos determinante, ¿no? Siendo que en algunos casos se puede haber realizado un poco la función de dar un soporte logístico a lo que eran los militantes de los movimientos sociales de Argentina, sobre todo las madres, las abuelas o los familiares, pero también en otros casos, en cambio, como asumiendo una centralidad y un protagonismo muy importante, ¿no? Y me refiero evidentemente al periodo de los juicios que se celebraron aquí en España y en Italia contra los militares argentinos, y claro, y estos juicios, además de ver como de ser como el testimonio de una actividad muy central de los exiliados, estos son también como muy paradigmáticos para, digamos, explicar este modelo de boomerang, ¿no? Este tipo de acción que rompe los confines locales para lograr algo, ¿no? Ya que no solo a través de esto se lograron, como sabéis todos, se lograron enjuiciar a algunos militares, sino también que se
puso en marcha todo un mecanismo el mecanismo de la justicia en Argentina, ¿no? Digamos, en cierta medida estimuló, ¿no? que también allá hubiera una respuesta, ¿no? Y digamos, aparte entre esos dos extremos, los juicios, las acciones de una mera solidaridad logística, hay toda una serie de otras acciones que son finalizadas a visibilizar la demanda de los movimientos sociales de Argentina, y como por ejemplo hizo la agrupación, el colectivo de exiliados de Roma de la época del exilio, que es el CAFRA, el Comité Antifascista contra la Represión en Argentina, que durante esa época organizó toda una serie de manifestaciones, de ruedas de prensa, de flash mob. Y, por ejemplo, recuerdo el cuento de una militante de Roma que hablaba de un hecho que se dio a la vigilia del Mundial del 78, cuando algunos de los militantes del CAFRA de Roma se fueron al aeropuerto de Fiumicino, al aeropuerto de Roma, para interceptar a los futbolistas de la selección italiana y demandarle que se haga como portavoces de la causa, ¿no? En cierto sentido. Y este tipo de estrategia, ¿no? de movilización de recursos transnacionales un poco se ha seguido manteniendo a lo largo de los años, y como hemos visto también aquí con toda la reproducción, un poco el apoyo que se dio a la campaña de las abuelas, ¿no? con la puesta en escena también aquí del siglo del teatro por la identidad, y también con toda una serie de otros modalidades por ahí creadas más ex novo, ¿no? Como sería en Roma, por ejemplo, ¿no? Y otro aspecto de este repertorio de acción de los exiliados, tiene que ver más bien con todo lo que es una captación de fondos para que se pueda apoyar unas campañas o unas acciones concretas en Argentina, ¿no? Y estas acciones pueden haber surgido, a raíz de acciones solidarias, así como muy informales, ¿no? Con recogida de dinero, o también directamente con la intermediación con las instituciones del país de acogida, ¿no? Y justamente hoy hablábamos con la plataforma, recordábamos toda una serie de eventos, ¿no? de campañas que la plataforma encabezó aquí y ayudó para que las instituciones catalanas pudieran apoyar acciones ahí en Argentina, ¿no? Como por ejemplo las excavaciones de los pozos de Vargas, ¿no? Y bueno, también siempre en el tema de las relaciones con las instituciones políticas de aquí, del país de recepción. También merece la pena, creo, ver un poco cómo se movieron siempre en el CAFRA de Roma, ¿no? Que en los primeros años trataron de buscar como un apoyo muy transversal a todo el arco constitucional político del tiempo, ¿no? Y aparte esto es muy, por cierto, es curioso, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque justamente se da en un contexto que es el contexto político que no es para nada, por ejemplo, favorable a todas las formaciones de derivación peronista, ya que no había como un correspectivo, ¿no? En Italia, ¿no? También aquí, en Europa en general, y también, se enmarca dentro de una situación que es la situación como de grandes intereses políticos económicos que hay, que había entre Italia y las juntas militares, ¿no? Que es, creo que también Enrico Calamai podrá aportar algo, ¿no? A ese discurso. Y bueno,
y digamos, también me gustaría poder decir que todas estas acciones, estas modalidades de apoyar los movimientos sociales también han ido más allá también de los solo movimientos sociales de derechos humanos de las madres, y también se ha reproducido en otros contextos de militancia. Entonces se formaron pequeños grupos de militantes aquí, o acciones a título individuales de exiliados que han utilizado estas mismas estrategias de apoyo como para apoyar lo que en Argentina se llamaban, digamos, hace unos años los nuevos movimientos sociales, ¿no? Como en el caso de los grupos que han apoyado el Frente Popular de Río Santillán, o más bien la Central de Trabajadores de Argentina, ¿no? La CTA. Y bueno, voy un poco concluyendo este discurso, un poco observando como todo este proceso un poco de reactivación, de remodelación de la militancia en el exilio haya de alguna manera concurrido a mantener fuerte una identidad de exiliado, ¿no? Es un elemento que es muy recurrente en los relatos de las personas con las que he hablado. Pero al mismo tiempo ha generado una producción identitaria también como más inédita, más novedosa, que está justamente relacionada, según mi análisis, con este papel de actor político transnacional que los exiliados han ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Tratándose aquí de identidades que son como muy multifacéticas, ¿no? Como muy diferentes entre sí, pero que tienen una componente unitaria que es muy fuerte y que está centrada en la lucha por el respeto de los derechos humanos, y que por esto, digamos, ha sido de alguna forma capaz un poco de hacer superar también muchas de las diferencias que se habían, de las diferencias políticas anteriores a la salida de Argentina. Me paro aquí, gracias por escuchar, espero que haya servido para estimular la reflexión. Gracias, Andrea. Sí, un comentario respecto a lo que ha dicho Andrea ahora, ¿no? Estas reflexiones que ha hecho, nosotros, o por lo menos hablo en nombre mío, la estamos escuchando y es lo que hemos hecho nosotros durante 39 años aquí. Y es lo que hemos ido viviendo cada día de manera casi cotidiana o de manera espontánea o natural. Y me gusta en este caso escuchar, y nos gusta, espero que les haya gustado, escuchar esta reflexión sobre nuestra actividad desde otra mirada actual y además desde fuera de nuestra experiencia. Ahora continúa Enrico Calamay y nos va a contar en principio su historia y después sus opiniones, y además invitamos a que haya una tertulia, preguntas, contándonos anécdotas y reflexionando todos juntos. Enrico Calamay. Yo creo que para comprender, para hablar, para contar lo que ocurrió en Buenos Aires, en Argentina, el 24 de marzo del 76, hay que empezar por lo que ocurrió en Santiago de Chile el 11 de septiembre del 73. Quien pertenece a mi generación, no podrá olvidar, yo creo, jamás las imágenes que la televisión proyectó en todo el mundo. El Palacio Presidencial bombardeado, la trágica muerte del presidente Allende, los tanques en las carreteras, en las calles de Santiago, el estadio lleno de gente, de detenidos, torturados y fusilados, las embajadas llenas de desesperados que intentaban encontrar una vía de fuga. Fueron imágenes
no casuales, fueron a las que recurrieron los militares chilenos para aplastar con el terror desde el principio cualquier intento de resistencia. Algo parecido, yo creo, a lo que está haciendo hoy en día el Estado Islámico, ¿no? Algo muy horrendo que aterroriza. ¿Se dice así? Yo siento, pero hace 1000 años que no hablo español. Y bueno, en pocos días Pinochet pudo tomar el poder y por lo tanto su estrategia se demostró acertada a nivel interior, pero a nivel exterior, a nivel de política exterior, de opinión pública mundial, fue un desastre. Fue un desastre porque en todo el mundo hubo una condena una condena inmediata de lo que hacían los militares chilenos. Era una situación que se parecía a lo que ocurría con Vietnam, en que las imágenes de violencia, por su misma intolerabilidad, condenaban a quienes las actuaban, a quienes actuaban ese tipo de violencia. Y así fue que un pequeño estado de Asia pudo ganar la guerra contra el gigantesco agresor de Norteamérica. Lo recuerdo porque en esa época parecía que ya no podía haber violencia, que los gobiernos tenían que gobernar democráticamente, renunciando al uso de la fuerza, porque la opinión pública mundial les hubiera condenado inmediatamente. Ni siquiera 3 años después, el 24 precisamente de marzo del 76, en Argentina ocurre algo que es todo lo contrario. O sea, yo estaba ahí, recuerdo que el día, bueno, por de pronto recuerdo que todo el mundo sabía que iba a llegar el golpe. Todo el mundo sabía. Recuerdo las radios que transmitían la música de la película con Robert, ¿cómo se llamaba este? El golpe, precisamente. Recuerdo, en fin, todo el mundo se lo esperaba de un día para otro. Y cuando por fin llegó, todo el mundo pensaba que sería como en Santiago, y en cambio no ocurrió nada. Yo vivía en el centro, por lo tanto no sabía lo que ocurría en la periferia de Buenos Aires, pero lo que vi era una ciudad totalmente tranquila, sin tanques, sin episodios de resistencia, sin estadios llenos de detenidos. Parecía como si los militares argentinos hubieran encontrado la manera de hacer un golpe para poner orden, sacar el país del caos sin violencia. Y eso fue muy importante porque los cameramen y periodistas que habían venido de todo el mundo se volvieron a sus países y a sus periódicos y a sus televisiones con la idea de que no ocurría nada. Buenos Aires era la de siempre, los cines estaban llenos, los restaurantes también, el tráfico no había cambiado, no ocurría nada. Yo supe a los pocos días por un amigo periodista italiano que en realidad en la periferia algo ocurría, que había lo que en italiano se llama puesto di blocco, ¿cómo se dice? Puesto de control. Puesto de control, que había grupos que entraban en las casas, pero sobre todo fue a la semana que empezaron a llegar parientes de chicos que habían sido prelevados de sus casas
Llegaban de todas las partes de la inmensa periferia de Buenos Aires y todos contaban lo mismo. Contaban que de noche la casa había sido rodeada por coches sin placa, y hasta camiones sin placa, grupos de evidentemente paramilitares pero sin uniforme, tiraban abajo la puerta y empezaban a dar golpes a la familia, agarraban a un chico joven y se lo llevaban. Y a los padres decían: no os preocupéis, porque mañana ir a la comisaría de zona y ellos dirán dónde están. Pero no terminaba ahí, porque al chico se lo llevaban inmediatamente, pero otros se quedaban y empezaban a ver si había material de guerrilla o banderas o dinero para la guerrilla, y al fin de cuentas se llevaban todo lo que podían. Lo cargaban en los camiones y se iban. Al día siguiente los padres o los familiares iban a la comisaría y siempre ocurría lo mismo. Un policía les abría un libro, ¿no?, enorme con los nombres de los detenidos, miraba, pero el nombre del chico no aparecía. Entonces les decía: bueno, si no ha hecho nada, volverá. Quizás se haya ido de vacaciones a Europa, o se haya escapado con su novia, o lo mejor es que volváis a casa, que no hagáis escándalo, y si estáis tranquilos, pues volverá. Pasaban días, el chico no volvía, la familia empezaba a estar cada vez más angustiada y buscaban abogados para hacer lo que se llamaba el habeas corpus, para presentar el habeas corpus, que es un derecho, ¿no?, de la Constitución argentina, por la cual el juez, cuando se detiene a una persona, tiene un tiempo limitado para explicar las razones y decir dónde están. Pero no se conseguían abogados, porque los que se habían ocupado de derechos humanos habían sido amenazados, habían sido matados, habían sido torturados, y nosotros, yo recuerdo que, por eso venían al consulado, pero los familiares, pero recuerdo de varios casos que dije: bueno, venimos, vengo, y luego no aparecían. Tenían miedo, y con razón, evidentemente. Por fin conseguimos un abogado, que era un señor de 50 años, a mí me parecía viejísimo, del Partido Comunista, y que aceptó y presentaba estos recursos, pero sin ningún éxito. Los jueces nunca contestaban, y al pasar unos cuantos meses empezaron a llegar las contestaciones, que eran todas iguales también. De esta persona se desconoce, no resulta que haya sido detenido. O sea que ya era evidente que existía una estrategia de la que los jueces eran parte. Estrategia de negar todo. En ese momento yo pensaba que mi gobierno hubiera tenido que hacer un paso político, a nivel político, para que vinieran respetados los derechos humanos de sus ciudadanos, pero nunca hubo nada. Eso era una parte de los casos que se presentaban. El otro eran chicos que venían al consulado. Chicos, bueno, yo tenía 30 años, estos tenían entre 20 y 30, venían o solos o con sus parejas, o con pareja y niño, y porque ya no sabían dónde ir. Cuando llegaban al consulado era porque no tenían dónde esconderse, sabían que por Buenos Aires había coches dándoles la caza,
sabían que los iban a atrapar y que eso habría sido tortura y muerte. Entonces yo recuerdo esta sensación tremenda de salir de mi oficina y ver una ciudad alegre, solar, en que no ocurría nada, y luego en mi oficina gente que me decía si me detienen me matan. Y me parecía como dos mundos opuestos que se niegan el uno al otro y que sin embargo era como algo enloquecedor, ¿no? Sin embargo existían los dos. Bueno, al final se supo lo que ocurría y lo sabemos todos, o sea que los chicos venían inmediatamente llevados a los centros clandestinos, venían torturados, se les sacaba cuanto más información posible y bueno, al haberles sacado toda la información que era su verdadero valor, se volvían un peso y se ponía el problema de qué hacer con ellos. Entonces yo recuerdo que me fui en mayo y me habían dicho que al otro lado, en Uruguay, habían empezado a aparecer cuerpos de gente torturada y que con agua en los pulmones, lo cual quería decir que estaban vivos al ser tirados al agua, pero yo recuerdo que no comprendía. Todo era como impalpable, como negable, como imposible, porque era, quiero decir, nosotros llevamos dentro unas categorías de pensamiento que se han ido creando históricamente desde los albores de la civilización, que nos dicen que el hombre mata, eso se sabe. Se sabía en Argentina que la policía y los militares mataban y torturaban, pero siempre en la historia, siempre el cuerpo se devuelve de la víctima, del enemigo, se devuelve a los familiares. Entonces eso ocurre desde Homero, desde Antígona. Yo creo que la civilización humana empieza cuando el hombre se espeja en el enemigo, se identifica, no lo ve como un ser distinto, sino como un ser que es como él. Entonces, al renunciar a comérselo o al devolver precisamente, yo creo que devolver el cadáver es renunciar al canibalismo. Lo hace porque él también espera que le hagan lo mismo a él, ¿no? Pero eso no ocurría y no era comprensible lo que estaba pasando. Yo creo que había como leyendas metropolitanas, se hablaba de campos de reeducación en Patagonia, donde los chicos los llevaban y los trataban mal, los torturaban y todo, pero al final los habrían liberado. Y los familiares se agarraban a la esperanza, porque si no hay cadáver no hay muerto. Es imposible lo contrario. Entonces todo esto es muy importante porque es la estrategia, ¿no? La estrategia que percibe la posibilidad de un uso incongruente, se dice, de los medios de información de masa. Vivimos en un sistema mediático de imagen, iconográfico, ¿no? En el que todo lo que existe se representa y lo que no se representa no existe.
Por lo tanto, no había violencia en la Argentina, no había cadáveres, no había muertos. La gente podía, esta cosa tremenda de seguir esperando. Bueno, fueron mis experiencias elaboradas en los años. Lo que, si queréis que os cuente algo de lo que ocurría, es que yo me di cuenta que comprendía los meses que a los que presentábamos el habeas corpus no servía para nada, que la parte legal era totalmente inútil. Seguimos haciéndolo, pero no servía. Sin embargo, comprendí también que a los que estaban en el consulado podíamos ayudarles. Podíamos ayudarles porque por de pronto yo como cónsul podía darles el pasaporte. Se me presentaba gente que tenía normalmente el carnet de identidad. Entonces eso era muy sencillo, porque sabíamos que en Aeroparque el control era mucho menos que en Ezeiza. ¿Y por qué eso? Porque estaba el Plan Cóndor, y el control se hacía en Uruguay o en Paraguay. Los que intentaban escapar a los países cercanos en realidad los atrapaban ahí. Pero en nuestro caso era distinto, porque nuestros clientes salían con carnet de identidad, pero desembarcaban con pasaporte italiano. Eran ciudadanos italianos en Montevideo, a los que les habían robado los documentos en Buenos Aires. Estábamos de acuerdo con la embajada, iban a la embajada, les daban los billetes de avión, que ya estaban esperándolos, y con eso venían a Roma. Se trabajaba con una gran tensión, pero eso funcionaba. Lo que pasa que al final, yo ya hablo hacia febrero del 77, uno tenía la sensación que se había vuelto peligroso, que ya los militares argentinos en Uruguay se estaban organizando y que ya no había la seguridad de conseguir salir. Entonces empezamos mandándolos, oyendo también, sí, a Brasil. También ahí era difícil, pero en fin, se conseguía. Uno tenía la impresión que a pesar de lo terrible de todo, uno siempre encontraba una salida. Lo cual no sé si hoy sería posible con los ordenadores y con todo eso. Mucho más difícil eran las situaciones cuando la persona se presentaba al consulado sin carnet de identidad, porque sin carnet de identidad no se podía salir. Entonces había que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde yo tenía un interlocutor que se llamaba, no puedo olvidarlo, Capitán Seis Dedos. Yo no sé si era su nombre verdadero, pero así se llamaba él. El Capitán Seis Dedos tomaba nota, yo le contaba, hay un chico que, en fin, tiene problemas. Se ha presentado un chico que tiene problemas. No, en general decía que venía de Italia la información. Nos han comunicado de un chico que en fin, joven y no sabía lo que hacía, y que en fin, quisiéramos que saliera lo antes posible del país, y que eso sería lo mejor para Italia y para Argentina, porque los dos gobiernos quieren evitar escándalo. Esa era la situación. Argentina no tenía interés de que en Italia un periódico dijera diera datos de situaciones concretas de caza al hombre, ¿no? Y el gobierno italiano tampoco tenía interés
que se dijera que echaba del consulado, porque eso era lo que podía ocurrir. Para evitar que la gente fuera echada del consulado, y también tenía un método, que era inmediatamente llamar a Italia, y no era fácil llamar, quiero decir, llamar era fácil, pero sabíamos que los militares escuchaban, ¿no? Entonces había que encontrar la manera de dar el nombre de esta persona, dar el nombre de la persona y de manera que al día siguiente el Partido Comunista Italiano o la CGIL o alguna institución más o menos de izquierda progresista señalara, escribiera un artículo o saliera algo, o llamara al Ministerio de Asuntos Exteriores, o hubiera en el Parlamento una interpellanza, ¿cómo se dice? Una querella. Interpelación. Algo que ya el momento en que salía, ya recibía órdenes de mi ministerio que hiciéramos lo posible. Si no, el intento era de echarlos. Y bueno, en fin, hubo casos en que estuvieron 2-3 meses esperando el documento, porque al final les decían, el capitán Seis Dedos me llamaba, me decía, bueno, en fin, hemos decidido que si el señor tal se presenta a calle Moreno, le damos el pasaporte o el carnet de identidad. Y claro, presentarse a calle Moreno era muy duro. Yo recuerdo que acompañé a 2 o 3 personas y el momento que llegabas a pedirlo era tremendo. Pero nunca ocurrió nada. Ellos querían, yo creo que ellos sabían que en el consulado había gente. Porque yo me recuerdo que cada día le decían, no encendáis las luces, que no puede haber nadie de noche en un consulado. Pero siempre están las luces encendidas. Pero ellos sabían perfectamente. Lo que pasa es que no les interesaba. Era como un compromiso. Y funcionó hasta que yo tuve que irme, lo cual fue porque no era mi persona, sino mi actuación. Yo había montado una oficina cuyo objeto era el servicio a quien estaba en peligro por razones humanitarias. Pero eso creaba problemas, evidentemente. Y yo sabía desde el inicio que si no me movía me dejaban mucho tiempo, pero ¿para qué? Si me movía y creaba problemas, habrían terminado quitándome. Pero al quitarme de en medio, eso dio una lección a quien me sustituyó, o sea, ¿no? En fin, que no se querían problemas con los militares argentinos. He hablado mucho, demasiado. No, al contrario, todo lo contrario. No, porque yo quisiera volver a retomar el argumento de lo mediático. Claro. Yo creo que la desaparición es evidente, empieza en Argentina o empieza antes en Brasil, pero en ningún caso a ese nivel, como estrategia de eliminación masiva, a la sombra de los medios de comunicación de masa. Pero yo creo que empieza antes, yo creo que empieza con la solución final de Hitler, que es lo mismo. Se identifica un grupo distinto de la mayoría de la población, los judíos, los subversivos. Se crea un método secreto, se eliminan los cuerpos, ¿no?, con los crematorios,
y todo es negable, todo es impalpable. Yo he visto en Roma, ha habido una exposición muy importante, muy interesante, de fotos de la liberación de a los 70 años de la liberación de los campos, de los lagers. Y se ven los americanos que obligan a los buenos ciudadanos alemanes a sacar los cuerpos muertos de los lagers, de los que estaban allá, más al otro lado de la valla, con la que ellos habían vivido años y años y años sin saber nada, ¿no? Eso, es importante un método que la gente pueda decir, yo no sabía. No es importante que no se supieran, sino que tengan la posibilidad de decir, a mí no me concierne. Y yo, pues, yo no sé nada, ¿no? Entonces lo digo también porque a los 30 años del 45 ocurrió lo mismo en Argentina, porque cuando en la historia aparece una estrategia de eliminación de masa, es muy difícil que desaparezca. Yo creo que a los 30 años apareció otra vez este monstruo en Argentina, y a los 30 de la Argentina está apareciendo ahora en los alrededores de Europa, con esta gente que, la inmigración, toda esta gente que cruza África, tiene que escaparse, fuga por la vida, ¿no? Porque esa es la realidad, porque los bombardeamos, les quitamos sus recursos, les hacemos morir de hambre, pero no sabemos. Quiero decir, sabemos y no sabemos, y además son como los judíos bajo el dominio nazi, ¿no? Son distintos, son otra cosa. ¿Por qué no se quedarán en su casa? Yo creo que estamos otra vez en una situación análoga, y entonces creo que hablar de lo que ocurrió en la Argentina tiene sentido si nos da instrumentos para interpretarla. También hay que recordar, pero en fin, más todavía si nos sirve para interpretar lo que ocurre hoy en día. Ya está. Entonces se me ocurrió ir a un otro italiano que conocía de vista, de origen. Quiero preguntarle al señor si otras embajadas, que también las hay en Buenos Aires, también hicieron algo, no solo el caso de Italia, que ha sido magnífico, pero otros pueden haberse interesado también, si sabe de eso. Perdón, la embajada de Italia no hizo nada. Bueno, al contrario, echaba a la gente. Fue distinto el consulado. La embajada ha tenido gente. ¿Cuánta gente? No, el consulado. El consulado. El consulado. Bueno, ¿tenía cuánta gente? Sí, hubo gente en el consulado. Puede tener 10. El número. 20. No fueron muchos, sí, algo así, no fueron muchos. Me interesa si otras embajadas también. Yo lo que le puedo decir es lo que yo sé oscuramente, es que siempre cuando hay situaciones de crisis humanitaria las embajadas dan una mano. Eso siempre ocurre, más o menos. Pero creo que hay una tendencia a hacer algo. Uno ve que puede ayudar y ayuda. En Buenos Aires yo no sé, francamente, no sé lo que ocurrió. Para el golpe militar argentino no, pero yo para el golpe militar chileno trabajaba en la embajada de Argelia. Y los exiliados, bueno, los que vinieron pronto a Buenos Aires, los recibimos en la embajada de Argelia y se les dio pasaporte a Canadá. Pero es que era totalmente distinto, porque la razón por la que las embajadas en Buenos Aires rechazaban a los refugiados era que no ocurriera como en Santiago, que se vieran las embajadas llenas de gente,
porque si se veía eso, se hubiera comprendido lo que estaba ocurriendo en el país. Y eso habría puesto a las autoridades de la embajada, las autoridades italianas o argelinas o lo que fuera, en situación de tensión diplomática con los militares argentinos. Las embajadas cerraron en Buenos Aires. A primeros tiempos, la embajada de México, creo que Cámpora fue ahí, Cámpora se ¿no? refugió ahí, sí. Pero fueron los primeros tiempos. Fueron los primeros tiempos. Luego sé que las embajadas de países del norte de Europa siempre ayudaban. Suecia, Sí. sí, Holanda, sí. Bueno, un comentario para agregar un dato, porque en algunos periódicos, en algunas entrevistas que ha dado el mismo Enrico Calamai, se mencionan hasta 450 personas que hayan pasado por la embajada, por el consulado italiano, en ese periodo cuando él estuvo ahí trabajando como cónsul. O sea que son muchas personas. El compañero tiene el turno después. No, perdón, está primero, te apunto ahora, ¿vale? Bueno, en principio yo quiero saludarlo y traer el saludo de la CTA de los argentinos, de los trabajadores. En Argentina se lo llama a usted el single italiano, y eso no fue una casualidad. La red que se generó a través de muy poca gente, muy comprometida, solamente pueden conocer el riesgo que tenían los que lo estaban haciendo, ¿no? Porque en cualquier momento un desliz significaba la muerte. Y eso usted lo sabía, y los pocos que estaban haciendo algo también lo sabían. Sí, sí. Y la solidaridad existió entre gente incluso muy humilde, ¿no? Yo personalmente salí a través de una red de un amigo que le pasaba el dato a otro amigo y me sacaron por misiones, ¿no? Bueno, y como eso ocurrieron muchos casos, ¿no? Y eso es el fenómeno natural que ocurre cuando se invisibiliza un hecho. Los que ven cómo ocurre, entonces también se invisibilizan a sí mismos y actúan, ¿no? Concretamente, al día siguiente del golpe militar iniciado, desaparecieron 1.000 cuadros medios de trabajadores. Y eso no se supo prácticamente nunca, incluso hoy mismo se sabe poco, ¿no? ¿Y qué ocurrió con eso? La gente que estaba en relación a esos 1.000 ya entendió muy claramente lo que estaba ocurriendo y se arriesgaron, algunos incluso les costó la vida, ¿no? Y hicieron algo, ¿no? Y gran parte de las cosas las ha hecho usted y algunos pocos más. Desde ya pido un saludo y un aplauso. Tu palabra, tu pregunta. Hay dos cosas. En el año 78, que había el Mundial de Fútbol, aparentemente todo era normal. La pregunta, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué esa apariencia normal? ¿Por qué se puede organizar un campeonato a nivel mundial? O sea, que todo el mundo lo puede ver y ahí parece que no pase nada. Eso es una de las cosas. Siempre me he hecho esa pregunta. Y luego, ¿qué pasó a partir de que usted dejó el consulado? ¿Cuál fue el papel del consulado italiano en Buenos Aires? No pasó nada, la gente no sabía, a nivel mundial no se sabía, porque el eje de la estrategia de eliminación masiva fue la desaparición. Entonces las televisiones vivíamos ya en un sistema mediático televisivo. Las televisiones no informaban. No informaban, no porque no supieran, sino porque no había imágenes y tampoco querían, porque era todo manipulable, ¿no?
Entonces eran cómplices, ¿no? Pues sí. Las comunicaciones internacionales eran cómplices. Pues sí, eso es lo grave, que hubo unas... Yo creo que todavía el golpe argentino no ha sido estudiado en su proyección de política exterior. Porque yo estoy seguro que todos los gobiernos occidentales, pero no solo, el gobierno soviético, el Vaticano, todos estaban de acuerdo que mientras hicieran un trabajo limpio, aparentemente limpio, no ocurría nada. Sabían que no habría responsabilidades penales para los políticos extranjeros, ¿no? Yo sé que Andreotti, el primer ministro de toda la vida en Italia, dijo, pero yo no sabía nada. Eso quiere decir, nadie podrá demostrar que yo sabía. Eso era, no se sabía. ¿Pero no se sabía realmente o porque aparece? Realmente en Italia la consecuencia de la estrategia de la falta de imágenes, de que no se hablara, era que la opinión pública no sabía. La opinión pública italiana o europea miraba hacia el horror de Chile. Lo que no sabía la opinión pública mundial es que en Argentina ocurría mucho peor. Y era como si no pasara nada. ¿Qué ocurrió después en el consulado? Yo creo que habrán seguido ayudando, dando pasaportes. No, mire, yo no lo sé, pero si me hubieran, al echarme, era un señal muy preciso, ¿no? Muy claro. No sé, ¿cómo se dice? No, cuando hay una crisis no eliminas al funcionario que... Si tú, gobierno italiano, estás contento con lo que ese funcionario hace, lo dejas. Claro. Si lo echas es porque no quieres que eso siga ocurriendo. Yo no sé, pero eso... De alguna forma le hicieron un favor, ¿no? Fue terrible. Para mí fue terrible. Yo creo que lo peor que he tenido que vivir en mi vida, por lo que tuve que pasar. Allí estaba pedida la palabra. No. Entiendo que el gobierno italiano echó al hombre que estaba salvando vidas, sabiendo. El gobierno italiano, cuando sacó Pedro Consulado, sabía. Claro que sí, por eso me sacó. No había gente. Claro, por eso me sacaron. ¿Y eso tiene que ver? ¿Hay alguna persona que...? No hay ninguna persona. No. Pero si no me hubieran dejado. ¿Pero qué razón dijeron para sacarlo? Perdón. Estamos hablando del gobierno. La razón era una razón puramente burocrática, que más de 4 años y medio yo no podía quedarme. Pero antes de los 4 años y medio ya me habían mandado mi sustituto. En octubre del 76 llegó uno más joven que yo a tomar mi puesto. Y sabemos que la burocracia no permite que haya dos funcionarios en un mismo puesto. Hubieran podido hacerlo, pero no quisieron. No había ningún problema real, bastaba una decisión que prorrogar mi estadía en Buenos Aires, ningún problema. Y yo digo más, tuvieron miedo los italianos de crear problemas, pero yo creo que los militares argentinos habrían comprendido, porque la cultura del asilo político lo tenían todos los militares latinoamericanos. Entonces yo creo que fue una diplomacia débil, sin horizontes, sin perspectiva, porque había que encontrar la manera de hacerlo.
pero se lo conseguías. De hecho, como un comentario nada más, Kissinger presiona antes del Mundial para que el problema de la dictadura se resuelva lo antes posible. O sea, era evidente que las cámaras iban a estar enfocadas en Argentina, del mundo entero, y hay una concordancia inclusive entre las cifras de detenidos y de desaparecidos y de lo que se está encontrando ahora, las fechas de los asesinatos. Hay una concordancia, un aceleramiento en los primeros tiempos para lo antes posible despejar esa situación internacional. Sí. Sí, hay un hecho que es importante, hay que contextualizar el momento. El proyecto que hay no es solamente para Argentina y para Chile. Empieza en Chile como un modelo exigido además por el eje Reagan-Thatcher, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para imponer el proyecto neoliberal. Y va Friedman personalmente a Chile para iniciar el proyecto neoliberal. Prueban de que efectivamente funciona y entonces lo lanzan para toda América del Sur. Lo que ocurre es que por detrás de eso está la Escuela de las Américas, está la NATO, está un fenómeno muy duro, ¿no?, de enfrentamiento a las posibilidades de crecimiento de América Latina. Entonces, es esto el contexto por el cual misteriosamente se producen secretos en embajadas, en entidades internacionales, etc. Es demasiado fuerte el proyecto que funciona y es demasiado sorpresivo, además. Es decir, es un golpe de furca que se hace en Argentina, empieza en Chile y sigue en todo el resto de Y está vinculado también con los intereses económicos. Exactamente. Porque Italia también tenía negociaciones económicas importantes con Argentina en esos años. El proyecto neoliberal. Yo quiero decir algo que me parece importante, porque si bien en Argentina, digamos, muy bien tú dijiste, la compañía Pilar Calvero, que incluso pasó por un campo de detención, de exterminio, Argentina es un campo de concentración, digamos, ¿no? El exilio, la gente que logró salir al exilio, empieza a hacer denuncias, es decir, por fuera empieza a haber denuncias. Y al haber denuncias, una de las primeras cosas que se empieza a hablar es de los desaparecidos. Por alguna razón es que Videla hace ese discurso y habla y dice: el que no está es un desaparecido. Es decir, la figura del desaparecido la institucionaliza Videla en un discurso. Es decir, por lo tanto, ya como figura ya está instaurada, está legitimada, ¿no? Entre comillas, pero está legitimada. A mí me parece muy importante eso, porque entonces es como bien dices tú, Enrico, ya la estrategia de la desaparición es una estrategia de exterminio. Sí. Y al hablar del desaparecido, Videla está diciendo: no sigan buscando, está desaparecido, ¿no? A mí me parece eso que es importante, porque es una respuesta de alguna manera a las presiones exteriores, que sí ya había. Sí, una pregunta. En este momento el Papa Francisco está poniendo la luz sobre los desaparecidos en esta ola inmigratoria a la que usted se refería, ¿no? La visita a Lampedusa, la constante referencia a todos los que logrando atravesarlo, bueno, vienen a ser los exiliados supervivientes de todo el cruzar el Mediterráneo y hacer el nuevo cementerio del Mediterráneo. ¿Cuál estima usted, si tiene posición, había sido la posición de Bergoglio en aquel momento en Argentina? Yo no lo sé. Mire, yo no lo conocía. Lo que yo sé es que había dos iglesias: la jerarquía, que apoyaba a los militares, y había una iglesia de base de la teología de la liberación que en cambio se oponía. Creo que la jerarquía quería también eliminar el cáncer de la teología de la liberación.
Lo que sé, lo que todo el mundo sabe, es que ha habido un silencio muy grande. No hay documentación de que Bergoglio haya hablado entonces de los desaparecidos argentinos como hoy habla de los desaparecidos del Mediterráneo. Y por supuesto el nuncio apostólico de la época tampoco. Sí hay documentación de Bergoglio de esa época, estando los jesuitas, lo que hizo con los compañeros jesuitas que mandó hasta el final. Y hay documentación probatoria que le está ocultando desde hace un par de años. Una última pregunta que nos tenemos que ir. Pregunta ahí un poco matizando, hablar está hablando de un golpe cívico-militar, porque sin el apoyo de la gente, lo pedí que lo apoyaba y que era cómplice y de los medios y demás, no hubiera sido posible. Sí, es verdad. Así que esa parte creo que también... Yo creo que había mucho miedo y que la desaparición también creaba expectativa de no romper con los equilibrios de todas formas, porque a lo mejor estaban vivos. En Europa. O en Europa. De alguna forma era la gente tenía mucho miedo, porque aunque no se sabía y no se sabía lo que estaba ocurriendo, no se sabía exactamente, pero la gente tenía miedo, hubo mucho miedo. Por eso los únicos que salieron fueron las madres, ¿no? Sí, muy cortito, por favor. Sí. A ver, quería aclarar que las desapariciones no empezaron en el 76 con el golpe de Estado, sino en el año 75. Sí, con la... Y antes, sí. Y asesinados, miles, sí, claro. En el 75. Yo personalmente el día del golpe lo viví muy mal, porque tirada en el suelo, mirando cómo pasaban los tanques de guerra frente a mi casa, en La Plata, y escuchaba bombas, asesinatos de ametralladoras, un silencio total, etcétera, etcétera. Coincido con lo que dice el compañero. O sea, había ese día, esa noche, al día siguiente, 2 días antes, fue un ráfagas permanentes, gritos, sangre en la calle. Yo lo viví de otra manera. Cada uno lo ha vivido desde una ópera. En La Plata, No. La Plata. Y evidentemente esa tremenda metodología de la desaparición es para paralizar a la gente. Eso es. O sea, nosotros en la universidad que había, muchas veces hablábamos directamente sin palabras, eran con gestos, fulanito, y hacíamos así como que se los tragó la tierra. O sea, eran automáticamente eran lenguajes paralizantes. O sea, evidentemente yo desde la experiencia vivida en la Argentina, yo estuve hasta el año 78, hasta que desaparecieron a mi hermano, estuve allí y viví la dictadura de una manera tremenda, pero desde el año 75, no del 76, de la época cuando el golpe de Videla. El golpe de Videla fue una reafirmación de todo lo que estaba pasando. Miles y miles de asesinados. Era una generación destruida. Era una situación de vivir, acostarte vestido porque sabían que te podían llegar a venir a matar. O sea, la sensación del pánico, porque era el haber enterrado a compañeros. Yo personalmente un cuñado enterré, porque la AAA lo asesinó, cinco compañeros de mi pueblo, un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente que salían los periódicos, 3 líneas, pero la gente que no quería saber lo que estaba pasando, y que había campos de concentración en el año 75, sí que lo sabíamos. O sea, entraba el ejército a la universidad en el año 75 a buscar gente, con gente encapuchada. Entonces nos hacían en el patio, nos hacían quedarnos y venían gente encapuchada a señalizar y llevarse a alguno de los compañeros. Esto fue un año terrible de dolor.
Evidentemente que cada uno lo vive como lo ha vivido, de una situación espeluznante, pero yo creo que el tema de la metodología de la desaparición es la más perversa, porque incluso nosotros los familiares hasta muchos años estuvimos esperando que apareciera. O sea, yo hasta el año 83 pensé que mi hermano lo recuperaba. O sea, desde aquí, esperando, dejándole una habitación siempre preparada para él, etcétera, etcétera. O sea, la tortura hacia nosotros todavía existe hasta el año 2015, porque no sabemos dónde están, qué hicieron en un país donde hay una situación extremadamente de vigilancia. Había Vigicom en el año 76, te paraban en las calles, o sea, era un control exhaustivo de cada uno de los ciudadanos de Argentina. ¿Y qué pasa? Que no sabían dónde hay 30.000 y los 10.000 que asesinaron y todas las cárceles llenas de compañeros que muchos italianos pudieron llegar a Italia y muchos de otras nacionalidades, afortunadamente. Entonces yo creo que la metodología de la desaparición es la tortura permanente hacia los familiares. ¿Sí? Porque ellos saben dónde están. Ellos saben que están en fosas comunes, que están en el mar, ellos saben perfectamente dónde están. ¿Por qué no lo dicen? Porque los siguen torturando. Disculpe, pero me emociono y le agradezco un montón el compromiso que usted ha tenido con la Argentina y con todos los derechos humanos y la gente que hoy, el 24 de marzo, conmemoramos y que no están, que son los 30.000 desaparecidos, los 10.000 asesinados y todo eso. La última pregunta, muy corta. Sí, porque nos están pidiendo ya que terminemos. Una última pregunta, sí. Yo tenía la idea con respecto a lo que se sabía en otros países del exterior acerca de lo que pasó en Argentina. Durante el Mundial tengo la idea de que cuando fue la final, que era Holanda-Argentina, en Holanda se iba pasando mensajes de lo que estaba pasando. No sé si me equivoco, pero tengo esa idea. E incluso pensábamos que gana Holanda, que va a hacer algún comentario de todo esto y que además no va a aceptar la copa del presidente Videla. Sí, pero no bastó jamás para romper esa pared de silencio. Bueno, lo que dijo recién la compañera, creo que lo sentimos todos, el agradecimiento a esos gestos, a esa valentía que tan humildemente nos cuenta el señor Calamay. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta tarde. Y bueno, esto ha sido entonces un trabajo de memoria por la verdad y por la justicia. Muchas gracias.